Tras un tiempo de estar sepultados, como parte del proceso de putrefacción y fermentación, dadas las condiciones de temperatura, humedad y nutrientes adecuados, en especial en los pulmones y el sistema digestivo de algunos cuerpos, se desarrolla una gran cantidad de bacterias y esporas productoras de gases que se acumulan en los tejidos. Comúnmente, cuando se creía que un difunto se había transformado en vampiro, días después de su funeral se desenterraba el cadáver, para corroborar la sospecha. Si se intentaba manipular el cuerpo exhumado y clavar una estaca en su pecho, por la presión ejercida sobre los pulmones podía producirse la exhalación de una especie de suspiro o grito, que sería en realidad un escape de los gases de putrefacción, haciendo pensar a los exhumadores que el cadáver era en efecto un vampiro activo, y que la estaca había dado fin a su existencia. Esta labor de exhumación, en la que participaban sacerdotes, autoridades de las aldeas e incluso los familiares del difunto, era temida, ya que muchos sufrían serios trastornos debidos a la inhalación de estos gases, producto de la fermentación o descomposición orgánica y cargados de bacterias que brotaban del cadáver al ser manipulado. La descripción de estas criaturas varía según el folclore de cada región. Además, la mayoría de atributos de un vampiro, según la cultura contemporánea, provienen de la literatura, sobre todo de la novela Drácula y las películas basadas en ella, así como los cómics, videojuegos, a veces contradiciendo la naturaleza primordial del vampiro tradicional original. Entre los eslavos, griegos y pueblos de Europa del Este, un cadáver desenterrado era considerado vampiro. Si su cuerpo parecía hinchado y le salía sangre, también si notaban que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando habían sido enterrados, e incluso poseía un aspecto más saludable de lo esperado, mostrando piel sonrosada y pocos o ningún signo de descomposición. En Transilvania, Rumania, se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían unas largas uñas y largos puntiagudos caninos. En Bulgaria y Polonia se les atribuía tener un solo orificio nasal, así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Según la creencia en el folclore rumano, tienen la posibilidad de transformarse en animales, como gatos o perros, ovejas y caballos. La forma más mencionada en la ficción popular es la del murciélago y en niebla. Se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, aunque hay descripciones de que también son antropófagos y en algunas culturas se considera que la sangre no era la base de su sustento, sino la energía psíquica. No se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como una manifestación de la carencia de un alma, y este atributo no es universal. Pues por ejemplo, el vampiro griego Bricolacás poseía tanto sombra como reflejo. En el conjunto de creencias populares se pueden distinguir algunas formas básicas, a veces complementarias entre sí, para que un ser humano se convierta en vampiro. Por predisposición desde el nacimiento. En Rumania tenía más posibilidades de ser un strigoi, el séptimo o duodécimo hijo, cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, o tener unas marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante vello corporal y haber nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria, por muerte prematura o violenta. En la antigua Grecia, en donde se denominaban bricolacas o brucolacos, a los así asignados, al igual que entre búlgaros, eslavos y en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creía que los niños adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales por suicidio o violencia podían convertirse en fantasmas, vagabundos o vampiros por incumplimiento de ritos funerarios y religiosos. En Grecia, Bulgaria y Rumania también se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver no realizaban los ritos adecuados, o no cumplían bien su tarea, como impedir que un animal, especialmente un perro o gato, e incluso una persona, pasaran sobre el mismo.
como maldición por acciones criminales o sacrilegas. En la antigua China también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos, quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo, y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. La más común o popular, por mordedura de un vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente entre los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertiría a su vez en uno. Estacado o clavar una estaca en el corazón. De los cadáveres sospechosos de ser vampiros, es el método más citado, particularmente en las culturas eslavas del sur. Se usaban estacas y punzones de madera o hierro. El fresno era la madera preferida en Rusia y en los estados bálticos. La decapitación era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies. Este acto se veía como un modo de acelerar la marcha del alma, debido a que, en algunas culturas, se creía que ésta permanecía en el cuerpo, que suministraban a los familiares o víctimas a modo de cura. Repetir el funeral. Cambiando de lugar la tumba, rociando agua bendita sobre el cadáver o con un exorcismo, era una medida propugnada en los Balcanes y especialmente por la Iglesia en Grecia, para evitar la incineración, pues esta disminuía la posibilidad de salvación del alma. Rituales de magia. En Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el embotellamiento del vampiro, que según la creencia búlgara es un espectro incorpóreo, llevado a cabo por personas que se dedicaban a ello, sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento, estampa o dibujo de un santo, así como algo del alimento favorito del vampiro. Este lo atraía irresistiblemente a su interior y el vampiro quedaba atrapado allí. Ya que el hechicero se apresuraba a cerrarla con un corcho, la botella, con el vampiro dentro, era arrojada al fuego para destruirlo. En nuestro próximo clip veremos algunos de los personajes más famosos relacionados al vampirismo, como Elizabeth Báthory y Vlad Tepes Rakulia, entre otros. Si te gustó el video, recuerda darle like y comparte. ¿Te sientes atraído por los fenómenos paranormales, ovni, ocultismo, conspiraciones, además de sociedades secretas? Genoma Cuántico es para ti. Síguenos en YouTube y Facebook.